el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Será que el pueblo cristiano hoy es igual que el pueblo que salió de Egipto? Sí, Señor. Sí lo es. Esto está escrito para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo personal. No había agua buena, solo agua amarga, y ellos quedaron paralizados, bloqueados. Atinaron a quejarse, a murmurar, y se olvidaron de golpe de todo. Se olvidaron de todo el amor que Dios les había mostrado en 3 días. Y la historia de este pueblo en su primera generación nos va a abrir los ojos a la verdadera razón del por qué no conquistaron la tierra prometida. Todo depende de nosotros. Queremos conquistar la tierra prometida, tenemos que aprender a caminar por fe, como Abraham. Hacia adelante. Estos no conquistaron la tierra prometida. Murieron en el desierto. ¿Por qué? ¿Cómo? Por su desconfianza, por su recelo, por su susceptibilidad, su obstinación, su falta de fe, su incredulidad. La prueba viene de Dios para confirmar nuestra fe y nuestra decisión. La tentación viene de Satanás para activar tu naturaleza caída y hacerte desobedecer para que vuelvas a la esclavitud y a la muerte. ¿Quién fue que los afligió entonces a ellos? ¿Quién fue? ¿Y quién es el que te aflige a vos? Piense. ¿Quién afligió al pueblo? Dios. ¿Quién te aflige a vos? Dios. Dice la Escritura, Él te afligió, hablando de ellos, te probó para saber qué había en tu corazón, para hacerte saber que no solo de pan vivirá o vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué esperaba Dios como reacción de los hijos de Israel frente a las aguas amargas? ¿Qué estaba esperando? ¿Que la gente se quejara? ¿Que la gente murmurara contra Moisés? ¿Que comenzaran a pelearse por agua? ¿Qué estaba esperando? Estaba esperando que aplicaran su fe. Estaba esperando que declararan su confianza en Él. Moisés mostró su fe y clamó a Dios porque está escrito, clama a mí y yo te responderé. Cuando Moisés clamó, Dios le respondió y le mostró el árbol. Ese árbol que echó Moisés a las aguas amargas y las aguas se endulzaron. Dios quería que su pueblo aprendiera a confiar y depender de Él. Y que ante cualquier adversidad en el camino, la salida no sea la queja, no sea la murmuración, porque eso paraliza y detiene el crecimiento espiritual. Ellos debían clamar a Dios confiados en que Dios les daría la salida. Y eso es lo que Dios quiere también en cada uno de nosotros. La Escritura dice, junto con la prueba, ¿qué viene?
la salida, exactamente igual. Eso quería Dios de ellos y eso quiere Dios de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la respuesta de Dios será la aplicación de la cruz. Un árbol como figura en nuestra historia. A cualquier experiencia amarga de la vida, sin importar la causa que la haya originado, y como ese árbol que estaba preparado de antemano para endulzar las aguas, así también Dios preparó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para morir en un madero. ¿Para qué más? Para traer consuelo, para traer salvación, para traer medicina, para quitar toda angustia, para endulzar las amarguras que por causa del pecado y de la vida sufrimos sobre esta tierra. Entonces la respuesta de Dios a tus oraciones es y será mostrarte el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es el testimonio y cántico de todos los redimidos por Dios en la eternidad. Deja de murmurar. Abandonar la queja como una actitud de tu alma. Pues eso te paraliza. Paraliza tu desarrollo, paraliza tu crecimiento. Te paraliza como persona diseñada a la imagen de Dios. Si estás cruzando en un desierto, si estás sediento, si las aguas te son amargas, no busques culpables. Acepta tu realidad. Porque si bien no puedes cambiar tu pasado, pero en tu presente puedes cambiar tu destino. ¿Y por qué no podrás cambiar tu pasado? Porque el pasado ya fue. Pero hoy, en tu presente, puedes cambiar para poder ir hacia adelante a la tierra prometida. Dice la Escritura, invócame en la hora o en el día de la angustia y yo te responderé y te salvaré. Dios siempre tiene una salida. Y sus salidas de Él siempre son gloriosas, porque Él endulza tus aguas y te guía a la tierra de provisión y bendición. La Escritura dice que Él es el buen pastor, que junto a aguas de reposo te pastorea, reconforta tu alma y aún en valles de sombra de muerte te infunde aliento. Jueces 2:3 dice que Dios le dijo al pueblo de Israel, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. ¿A quién? ¿A quién? A tus enemigos. A tus enemigos, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses te serán tropezadero. Dios permitiría dejar unas naciones para que el paso de Israel no sea fácil. Dios permitiría situaciones conflictivas con el propósito de que tu paso no sea fácil. ¿Por qué es que Dios no quiere que sea fácil? Dice Jueces 3:2, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Dios quiere que conozcamos las guerras. ¿Cuántos lo creen? Lo triste es que las guerras a veces son con los cercanos
con los amigos, con los colegas, con el cónyuge, con los hijos, con los empleados, con los trabajadores. Dios quiere que conozcamos las guerras. No se desanimen los hermanos nuevos, porque Dios quiere que conozcamos las guerras precisamente porque nos está cuidando. Y porque nos está cuidando es que quiere que conozcamos la guerra, porque esa es la manera como Él nos cuida. Es ahí donde Él nos defiende. Es ahí donde Él nos está mostrando, nos está haciendo valientes. Por eso dice la Escritura, diga el débil, soy fuerte en Jehová. Y dice la Escritura, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos y confiamos en Él, Dios pelea por nosotros. ¿Entiende? Para que enseñen, tenemos que pelear para poder enseñarles a los que van entrando. Fíjense, cuando pasamos por experiencias terribles, viene uno llorando por allá, ahogado en un dedal, así el dedal, y se está ahogando la persona. ¿Y qué hace uno? Se ríe, ¿no? Porque ya nadó en un balde. Dice, no te pongas así, tienes que aprender a confiar en Dios. Y le ayuda a salir del dedal. Porque ya estuvo uno probado en una dimensión mayor. Jueces 3:4 dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Es en el momento de la prueba que uno tiene ganas de no obedecer más. Tiene ganas de rendirse, tiene ganas de tirar la toalla. Y es justamente ahí cuando el Señor comienza a darte mandamientos en Mara, en medio de tus amarguras. Ahí en Mara les dio mandamientos, les dio estatutos. No eran todavía los 10 mandamientos, pero aquí les dio la orden de poner el árbol en las aguas amargas. Ese es el primer mandamiento. ¿Dónde fue el primer lugar donde el Espíritu llevó a Jesús después del bautismo? Al desierto. Lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Por eso Dios lo estaba conduciendo al pueblo al lugar donde Jesús tendría que pasar 40 días para ser tentado por el diablo. Por ahí empezó Jesús. Y Jesús venció la tentación que Satanás puso delante de Él para hacerlo fracasar en su misión. ¿Y cómo lo venció? Confiando y confesando con su boca la palabra de Dios, sin quejarse, sin murmurar y con una actitud de obediencia. Y fruto de su actitud de obediencia, los cielos fueron abiertos y el Padre confirmó varias veces: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo que me da placer verlo. No se arrincona, se levanta. Llora, se fatiga, pero se vuelve a levantar porque está confiando plenamente en mí. Sabe que yo lo llevaré hacia adelante. Está escrito en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Éxodo 20:20 dice: no temáis, porque para probaros vino Dios. Dios le dijo a Moisés que nadie se acerque al monte, que nadie lo toque, ni animal. Animal que toque el monte va a morir. Persona que toque el monte va a morir. Y cuando comenzaron a escuchar la voz de Dios como un trueno, el pueblo comenzó a temer. Y Moisés les dijo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequen. Primera de Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ay, es que mi prueba no sabe usted cómo es. Y el Señor dice: sí, sé. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no los va a dejar ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Dios tenía todo previsto. En su plan, en su propósito, siempre hay provisión y previsión también, porque Él controla todas las cosas sobre la vida de los hombres y las circunstancias. Él tiene control de todo. Por eso los llevó al desierto. Las aguas amargas, o sea, llegar hasta Mara, donde estaban las aguas amargas, no era el fin. Como no son tampoco las situaciones que amargan tu vida por momentos, por temporadas. Esas no son eternas, solamente son un paso, son una prueba, un proceso para crecer, para madurar y para aprender a confiar en el gran amor de Dios. Eso es lo que Dios hace en tu vida. Esa es tu realidad. Puede ser enfermedad, puede ser un pésimo matrimonio, pero en todo tiempo Él va a actuar y todo va a resultar para bien a los que conforme a sus propósitos somos llamados. Todas esas experiencias duras fortalecen, ensanchan nuestro corazón para Dios, nos enseñan a caminar en fe, nos enseñan a ser conquistadores, porque Él no va a permitir que las aguas amargas nos ahoguen, amarguen nuestra vida, porque en Dios siempre hay y habrá salvación en la obra de la cruz. Los israelitas caminando llegaron a Mara para comenzar a apreciar la ley de Dios como algo dulce, como algo bueno para ellos. Y ahí Él quería enseñarles a tomar la cruz. Y por eso es que no hace las cosas fáciles. Porque el propósito de llevarnos ahí era para probarlos, y el propósito de llevarnos a nosotros a la prueba también es para lo mismo. O sea que cuando estamos en amargura, Dios nos está probando. La cruz y las pruebas son de parte de Dios. Si volvemos a la historia de Noemí, vemos que ella atribuyó sus circunstancias a Dios. Ella dijo: el Todopoderoso me tiene así. Y las pruebas tuyas también son de parte de Dios. Él sabe que esa etapa de nuestro caminar es importante. Por eso pasamos por etapas de amarguras, situaciones amargas,
porque Él está esperando que miremos a la cruz para endulzar nuestra vida. Y hasta que nosotros hayamos decidido aceptar la cruz, sigue la amargura ahí. ¿Por qué? Porque estamos siendo probados. Cuando la cosa es fácil, uno no se da cuenta del valor de la cruz. Todo el mundo quiere las cosas fáciles. Todo el mundo quiere todo instantáneo. Pero cuando se vuelven las cosas difíciles, ahí es cuando se sabe quién va a obedecer a Dios y quién no. Por eso está escrito: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Es Dios quien empieza a hablar estas cosas. En Mara, en la prueba, en la amargura. Ahí es donde Dios te dice: si me oyes atentamente y haces lo recto. Es ahí también cuando nosotros no queremos oír. Es ahí cuando somos tentados a hacer lo torcido para salir de una situación. Cuando las cosas son fáciles, todos somos buenos. Pero cuando estamos enfrentando una situación difícil, tenemos la tentación de sucumbir y ahí descubrimos que no somos tan buenos como pensamos, a menos que miremos la cruz. Por eso dice la Escritura: si me oyes atentamente y haces lo recto delante de mis ojos y escuchas mis mandamientos y los guardas, te revelo que ninguna de las enfermedades que envié a Egipto te enviaré a vos, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa o Jehová Rofeca. Aquí es cuando por primera vez Dios se revela como el sanador, después que los probó con la amargura de las aguas. Cuando se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos, cuando se llenaron de amargura y no entendían lo que pasaba. Nuestras emociones son terribles, hermanos. No podemos vivir en las emociones. No podemos caminar en las emociones. ¿Qué hacemos en el agua cuando está amarga? Cuando tomamos agua amarga. La solución es el árbol. La solución es la cruz. La cruz es la que endulza. No hay otra cosa más dulce que la cruz. Y después que se endulzan las aguas, Él recién se revela como sanador. Y ahí es cuando comenzamos a testificar. Yo nunca pensé que pudiera pasar esto. No hallaba salida a esta situación. No veía la salida. Todo eso para testificar se aprende en Mara. Porque es ahí, tomando la cruz, que las aguas se endulzan y descubrimos que Dios quiere sanarnos a nosotros y dejarnos libres de las enfermedades de los egipcios. El mundo no puede liberarnos. Las amarguras nos pueden llevar al resentimiento y nos pueden llevar hasta la tumba. El odio, la amargura, Mara es la estación de nuestro peregrinaje, pero ahí no termina, porque el Señor nos sigue ayudando. Ahí solamente nos prueba. Y esa palabra prueba aparece muchas veces, en muchas partes, porque la palabra prueba de parte de Dios existe en muchos versos de la Biblia. ¿Recuerdan la carta a Esmirna? Fue una ciudad que murió y resucitó. Y la palabra Esmirna viene de Mirna, viene de mirra, viene de morra, viene de mara, viene de amargura, la misma palabra. Y en Apocalipsis, en sentido profético, hay una profecía que Dios les dio.
El Espíritu habla a la iglesia y la presenta a Esmirna como el que se presenta a Esmirna como el que estuvo muerto pero vivió. Porque después de haber pasado por la muerte en la cruz, ahora puede endulzar las aguas amargas de la vida. Lo que cambió el mundo fue la cruz. Por eso la Escritura dice, el que pierda su vida, la ganará. El que pierda su vida por causa de él, la ganará. Fue en Esmirna donde murió Policarpo, el testigo fiel que llama a Jesús. Cuando le dijeron, pero ¿qué cuesta, hombre, echar un poquito de incienso ahí en el altar de César y César te va a perdonar la vida? 86 años tenía este hombre. Él dijo, no, 86 años sirvo a Dios y nunca me ha hecho nada malo. Y se negó a ofrecer incienso en el altar del emperador. La iglesia sufrió la persecución. Este hombre fue muerto y asesinado. Esta iglesia sufrió pobreza. Y el Señor las llama ricos. Por eso es que nosotros tenemos harto donde aprender, porque la Biblia está llena de ejemplos para que nosotros podamos salir de la amargura. Porque Dios viene para probarnos con las aguas amargas, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. El Señor dice, aguanten, les decía a la iglesia de Esmirna, yo les voy a dar la corona de vida. Aguanten. Yo estuve muerto, pero miren, estoy vivo. Sean fieles y les voy a dar también la corona de vida. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Para purificarnos, para perfeccionarnos. Decía Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La solución es el árbol. La solución es la cruz. La cruz es la que endulza. No hay otra cosa más dulce que la cruz. Y después que se endulzan las aguas, se revela un Dios sanador. Los del mundo no pueden ser librados y llevan su amargura hasta la tumba, su resentimiento, su odio. Y dice la gente, yo no lo voy a perdonar ni en la hora de mi muerte. Llevan su amargura hasta la tumba. Pero Dios no nos ha diseñado a nosotros para eso. Dios nos ha diseñado a nosotros para ser más que vencedores. ¿Y cómo podemos vencer? Solamente con Cristo. Solamente con Cristo. Aprendamos, no nos pasa nada que Él no pasó. No hay nada que nos pase ahora que a otras generaciones no pasó. Mientras unos están entrando en su prueba, otros están saliendo. Pero continuamente somos probados para ver qué tenemos en nuestro corazón. Amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.